pero hoy quiero que podamos hablar de un pensamiento, una reflexión que el Señor ponía en mi corazón. Y quiero que podamos desmenuzar un poco el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Así que si lo queréis ir abriendo, vamos a ir saltando un poco de versículos para no leerlo entero, pero quiero que me vayáis siguiendo un poco, porque algo que me llama mucho la atención de este capítulo es el contraste tan grande que tiene. ¿Cuánto hemos leído alguna vez? ¿Juan 6? ¿Sí? Los otros yo creo que es que no tienen ganas de levantar la mano, pues estoy casi seguro de que lo ha leído todo el mundo, ¿verdad? Entonces hay algo muy llamativo en ese capítulo y es que empieza por todo lo alto y luego termina de una forma muy interesante. No te voy a decir cómo termina porque si no estoy haciendo un poco de spoiler, ¿no? Así que vamos a ir desmenuzándolo, ¿sí? ¿Me quieres acompañar? ¿Vamos? Muy bien, pues vamos a ver en qué orden el Señor va haciendo las cosas y por eso he titulado a esta palabra orden. Vamos a abrir en Juan capítulo 6, versículos 1 al 14. ¿Lo tenemos todos? ¿Sí? ¿Esperamos a alguien más? ¿No? Dice, después de esto, y yo preguntaría, ¿y después de qué? ¿No? ¿Qué pasó antes? Bueno, para poner un poco de contexto, Jesús ya había iniciado su ministerio, ya había elegido a sus discípulos, a los apóstoles, y ya empezó a hacer milagros por todos lados, ¿verdad? Y Juan está relatando un poco todo lo que iba pasando. Dice, después de esto, de todo eso que estaba ocurriendo, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias. ¿Y le seguía quién? Gran multitud. Había mucha gente siguiendo a Jesús. Pero aquí me llama la atención que dice el por qué. ¿Por qué lo seguían? Porque veían las señales que hacían los enfermos. Versículo 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, Jesús es muy gracioso, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Que eran un montón de gente, ¿no? Dice el versículo 6 Juan para aclarar, dice, pero esto decía para probarle, porque él ya sabía lo que había que hacer, ¿no? Estaba probando a Felipe. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Así, bien específico Felipe, ¿no? Entonces dice, versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tanta gente, no? ¿Qué es esto para tantos? Y entonces Jesús se pone en acción, versículo 10, y dice, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5.000 varones. 5.000 hombres. Si hay 5.000 hombres, alguna mujer, por lo menos para la mayoría de ellos, vamos a decir cerca de 10.000 personas, algún que otro crío por allí también, vamos a subirle a 12, 13, 15.000, más o menos. 15.000, ¿os imagináis el banquete? Yo me acuerdo en la boda que éramos 200 y no sabíamos cómo hacer para sentarnos. Imagínate, ¿no? 12.000, 13.000, 15.000 personas. Y dice el versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, cuando ya estaban llenos de comer que no les cabía más, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y fíjate qué llamativo, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¡Qué tremendo milagro! Yo simplemente te desafío a intentar romper 5 panes y llenar 12 cestas. Solamente, olvídate de darle de comer a 15.000 personas. Es imposible, ¿no? Para el ser humano es algo que no entra en la cabeza. ¿Cómo pudo suceder esto? Y ni siquiera fue que Jesús mismo lo hizo. Jesús hizo partícipe a los discípulos de este milagro. Ellos fueron a repartir a toda la gente. Ellos fueron a dar de comer. Y yo me imagino cuando uno salía con la cesta diciendo, a ver hasta dónde llego. Porque yo creo que si salgo de aquí con una cesta de pan, para la tercera fila ya me estoy volviendo, ¿no?
Pero qué llamativo cómo ellos iban con ese desafío de decir, bueno, el Señor me manda, yo voy, ¿no? Y ellos iban repartiendo. La gente estaba ya que no le cabía, ni te me acerques, que nada más que el olor ya, uf, voy a terminar vomitando. No, estaban llenos, estaban saciados. Y por ese tremendo milagro que habían hecho, fíjate qué conclusión llega a la gente, ¿no? Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, en el primer orden que yo quiero desmenuzar un poco la historia, el Señor arranca con los milagros. La gente venía con una necesidad. La gente venía siguiendo al Señor, ¿por qué? Porque habían visto señales, porque habían visto milagros, porque habían visto, oye, este hombre hace cosas muy raras, vamos a ver qué es lo que tiene, ¿no? Y la gente venía y se acumulaban multitudes y multitudes, y el Señor les saciaba el hambre que tenían. El Señor les dio de comer a todos hasta que estuvieron satisfechos. El Señor estaba sanando las enfermedades. El Señor estaba liberando demonios. El Señor estaba atendiendo la necesidad de ellos. Con milagros de todas las maneras, ¿verdad? Entonces realmente nosotros podemos decir, tal y como vemos en este capítulo, que de alguna manera por donde el Señor arranca es por esa necesidad. Es haciendo el milagro, es demostrando que Él es Dios. Es viendo que a Él no hay ningún imposible, ¿no? Y que Él acude a lo que cada uno de nosotros estamos necesitando. ¿Cuántos quieren ese Dios de milagros? Sí, ¿verdad que sí? Y claro, yo decía, oye, esta historia es tremenda, podíamos predicar solo de esto, pero luego me preguntaba, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Si esto es lo primero, ¿qué viene en lo segundo? ¿Qué es lo que hay que descifrar de todo esto? Y ¿sabes qué? Hay un pensamiento que de alguna manera me venía al corazón, y es que la gente muchas veces viene porque tiene una necesidad. La gente muchas veces viene porque tiene que resolver un problema, porque tiene una situación y quiere que Dios intervenga con su mano poderosa. Pero el tema es qué pasa cuando ellos ya están satisfechos. ¿Qué pasa cuando Dios ya te ha dado un trabajo, cuando has conseguido papeles, cuando tu familiar se ha sanado? En fin, no sé, sea cual sea el problema, ¿qué pasa cuando se satisface la necesidad, ¿no? Y el tema es que el objetivo del Señor no es hacerte el milagro. El objetivo del Señor no es satisfacer tu necesidad. Es algo por lo que empieza haciendo, pero ese no es su objetivo. ¿Cuál es el objetivo del Señor? Transformarnos, salvarnos, hacernos pescadores de hombres, darnos una misión, ¿no? Entonces hay un orden y Él realmente empieza con este orden. Pero mi pregunta es, ¿qué viene ahora después, ¿no? Entonces quiero que avancemos un poco y vamos a leer desde el versículo 16 al 21. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Ya habían comido todo, ya estaban allí llenos de comer, y sus discípulos bajan al mar por la noche y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, estaba todavía en el monte. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Aquello se estaba poniendo bravo, ¿no? Versículo 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo, como diciendo, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que viene por ahí, no? Versículo 20, mas él dijo, yo soy, no temáis. Y ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Venían de darle de comer a 5.000 personas con muy poca comida, y ya para terminar el broche un poco, ¿no? Dice que se van en el barco y llega de repente Jesús andando sobre el agua. Yo no sé si alguna vez has visto a alguien andar sobre el agua, salvo los vídeos con IA, ¿no? Que ya sabéis que no funcionan mucho, pero no es, ¿no? Es algo que te impacta, que te asusta. Ellos estaban todos asustados. ¿Quién es esto? Un fantasma. Pero me sorprende que Juan lo dice en 5 versículos. Como dice, no, Jesús estaba andando sobre el agua, y luego sigue contando otra cosa, como un detalle más, ¿no? De la vida de Jesús. ¿A quién le impacta eso, no? Entonces, otro tremendo milagro que Juan cuenta viniendo al paso, ¿no? Jesús estaba mostrando sus maravillas, mostrando su poder, mostrando que Él es el Señor. Pero bueno, ese no era el ahora qué, ¿no? Seguimos en la fase de los milagros. Y ahora si seguimos avanzando un poco, el siguiente versículo, el 22, quiero que vayamos desmenuzando esta parte de la historia. Por eso digo que es un libro que tiene mucho contraste, ¿sí? Versículo 22, al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, los que habían comido, vio que no había allí más que una sola barca.
si solo había una barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos, pues Jesús tiene que estar por aquí, ¿no? Y yo me imagino que empezarían a buscar por todos lados. Si no se ha ido la barca, ya no hay más barca, ¿qué es lo que está pasando, no? Y en el versículo 24, pegamos un poco el saltito, dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en barcas y se fueron a Capernaum, ¿haciendo qué? Anda. Entonces era gente que estaba diciendo verdaderamente este es el Mesías que había de venir al mundo. ¿Y qué estaban haciendo? Lo estaban buscando. Eso me suena a mí a cristianos auténticos, ¿eh? Esos son de los buenos. Dice que se fueron buscando a Jesús. Y el versículo 25, y hallándole, lo encontraron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Maestro, ¿cuándo has llegado, no? Y respondiendo Jesús, no a esa pregunta desde luego, les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En andaluz se dice zasca. Claro, no me estáis buscando porque habéis visto que soy el Mesías que ha de venir al mundo. No me habéis visto por todas las cosas que estoy mostrando. Me habéis visto porque teníais hambre y habéis visto que os habéis saciado. Y por eso venís a por mí, ¿no? Y el versículo 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, Jesús, os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Bueno, lo primero que él hace es el milagro. Lo primero que él hace es satisfacer la necesidad. No se pone a explicarle cómo va esto del reino de los cielos a gente que tiene hambre, ¿no? Es como, oye, ya te has saciado, vale. Mi objetivo no era darte de comer. Mi objetivo era darte un mensaje transformador. Mi objetivo era que tú pudieras aprender cómo funciona esto del reino de los cielos. Y ahí se lo dice, ya están saciados, pero dice, la verdad que no me estáis buscando por lo que os he demostrado que puedo hacer. Me estáis buscando porque sabéis que cuando tenéis hambre yo os doy comida. Y eso es muy fácil, ¿no? Es como ya mamá cuando me falta el dinero, mamá. Y ahí llegamos, ¿no? Pero Jesús no se corta un pelo. Y me gusta que él no responde a la pregunta de cuándo has llegado. Le daba igual. O sea, no, ¿para qué voy a perder el tiempo gastando saliva en eso, no? Él va al grano y dice, no sigáis trabajando por ese pan terrenal, ¿no? No sigáis trabajando por las cosas de la vida, no sigáis trabajando por lo que necesitas en el día a día, ¿no? A mí me gusta mucho el pan, no sé si se nota, pero ese es el pan natural, ¿no? ¿A qué dedicamos nuestro esfuerzo? ¿A qué dedicamos nuestro foco? ¿A qué dedicamos nuestra atención? Y lo que Jesús estaba diciendo es, dedícate a lo que es el pan de vida eterna, cambia el chip, esfuérzate no por el pan del día que luego te va a volver a entrar hambre, sino esfuérzate por las cosas de Dios que son las que dan vida, ¿no? Dice que el pan de la tierra, aunque está muy rico, quita el hambre momentáneamente y luego vuelve. Pero el pan del cielo nos da vida, ¿verdad? Y esa es la enseñanza que el Señor quería transmitir. Entonces hay un encuentro con el Señor y lo primero por lo que el Señor arranca es el milagro. Y una vez que ya tenemos lo que necesitamos, una vez que el Señor ya nos ha demostrado su poder, su soberanía, ¿qué es lo siguiente que viene? Tenemos que aprender, tenemos que transformar. Pero la enseñanza no acaba aquí, ¿no? Así que vamos a seguir viendo qué es lo que Jesús les enseñaba en el versículo 32. ¿Lo tenemos? Entonces él hablaba de comer el pan del cielo, ¿no? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, porque ya se estaban empezando a pelear, ¿no? Porque Moisés, porque Abraham, porque los profetas, porque... Y Jesús no quería entrar en esa historia, ¿no? Dice, de cierto os digo, que no os dio Moisés el pan del cielo. ¿Cuál era el pan que les dio Moisés? El maná, ¿no? Una provisión, un pan que caía del cielo, pero dice, ese no era el pan del cielo, pero mi Padre, Dios, os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Estaba haciendo una comparación, ¿no? Y le dijeron, obviamente, ante tal marketing, ¿no? Señor, danos de ese pan, danos siempre de ese pan. Yo quiero uno que coma una vez y ya no me dé más hambre, ¿no? Y ellos también. Y entonces Jesús les dijo, versículo 35, yo soy. ¿Tú quieres siempre de ese pan? Yo soy ese pan. Ven a buscarme, dice el Señor.
Ven a buscarme, dice Jesús. Dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y el versículo 36, preparaos que se viene otro. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y a mí me sorprende que Jesús está diciendo eso, porque dice que el pan de vida, que el pan del cielo, que la vida eterna, todo eso lo va a recibir el que viene al Señor y el que cree en el Señor, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿y toda esta gente no estaba haciendo eso? Habíamos visto que terminaron de comer y dijeron verdaderamente, este es el Mesías que había de venir al mundo, ¿verdad? O sea, que creían, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios. ¿Y luego qué hicieron al día siguiente? ¿Se fueron cada uno a su casa? No, se fueron a buscarlo, fueron hasta Jesús, vinieron a Jesús. Y entonces yo digo, Señor, me estoy perdiendo alguna parte de la historia, ¿no? Aquí hay algo que no me cuadra. Entonces venía con esa primera parte de milagro, venía con esa segunda parte de la enseñanza, pero yo digo, si ellos estaban declarando que Jesús era el Señor y ellos estaban yendo a buscar a Jesús, ¿por qué Jesús les responde el que a mí viene? ¿Qué significará entonces eso si no era lo que ellos estaban haciendo? Y cuando uno se pone a sacar un poco y a tirar del hilo de la palabra, hay otra parte de la Biblia en Mateo, ¿no?, que dice, el que quiera seguirme, ¿no? ¿A alguno le suena ese versículo? En Mateo 16, versículos 24 y 25, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso era venir al Señor. Y eso no lo estaban haciendo los que estaban allí por los alimentos. Esos no estaban haciendo lo que cruzaron el mar. Por eso Jesús les dijo, vosotros habéis venido, pero no habéis venido por mí. Habéis venido porque habéis comido y os ha gustado la respuesta que os he dado. Habéis venido porque sabéis que cuando tenéis un problema, yo estoy por amor a vosotros solucionando. Pero no no estáis viniendo a mí. No me estáis siguiendo. ¿Y sabes cuál es el problema y la preocupación de alguna manera que me entraba en el corazón? Es que muchas veces la gente viene al Señor por una necesidad. Pero mi pregunta o mi inquietud es, ¿qué pasa cuando esa necesidad ya está satisfecha? Si la gente venía por una necesidad y no por el Señor, cuando esa necesidad ya está satisfecha, le dan la espalda al Señor. No quieren caminar con Él, no quieren seguirlo, no quieren enseñanza, no quieren transformación. Solo quieren porque comieron el pan y se saciaron, ¿no? Y el Señor seguía enseñando. ¿Por qué? Porque es lo que estoy hablando. Dios no está mirando tu conocimiento y ni siquiera tu búsqueda. Yo creo que aquí todos creemos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y si estamos todos aquí el domingo no es porque no teníamos un plan mejor. Es porque queremos venir a buscarlo, ¿verdad? O sea, ya estamos en mejoría que mucha de la gente que no está. Pero falta algo, ¿no? Hay algo más. Y Él está mirando nuestra entrega. No está mirando nuestro conocimiento, no está mirando nuestra búsqueda, nuestra intención, ¿no? Hay mucha gente que dice la intención es lo que cuenta. Sí, a mí me gusta pensarlo, pero no es real, ¿no? Es la entrega. Es lo que Él hizo con nosotros. Es lo que nos enseñó, ¿no? Entregarse por amor a nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Entregarnos por amor a otros. En todo lo que hagamos. En el trabajo, en los estudios, con los vecinos, en el deporte, el hobby, en la iglesia, donde sea. Tenemos que seguir los pasos del maestro, ¿verdad? Tenemos que replicar. Un poquito más adelante, él sigue con la enseñanza en el versículo 51, por si todavía estaban peleando con si era Moisés o quién era, dice, yo soy, Juan 6, 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, si alguno comiere de mí, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, es mi cuerpo, que lo voy a dar por ti, lo voy a entregar, ¿verdad? El cual yo daré por la vida del mundo. Saltamos un poco más y en el versículo 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Ellos comieron, pero luego ya se terminó, ¿no? Dice, el que come de este pan vivirá
eternamente. Y estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces hay un orden en el que Dios hace las cosas y me gusta cómo este capítulo 6 lo va reflejando. Y lo primero que el Señor hace es, lo primero, los milagros. Lo primero es satisfacer la necesidad para que la gente esté preparada para escuchar, ¿verdad? Ahora, una vez que ya estamos preparados para escuchar, lo segundo es la enseñanza. ¿Y quieres saber con qué broche de oro termina este capítulo 6? Con la reacción. El Señor siempre va con el mismo orden. Milagro, enseñanza, reacción. ¿El milagro quién lo hace? El Señor. ¿La enseñanza quién la da? ¿La reacción quién la tiene? Ajá. O sea que hay una parte importante donde empezamos a jugar nosotros, ¿no? Y fíjate cómo termina porque es bastante llamativo. Estamos todos, Juan 6, versículo 60. ¿Qué hizo la gente al oír estas enseñanzas que el Señor estaba dando después de haberse hinchado de comer? Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta. Yo creía que eso solo era Santiago, ¿no? Que a veces se ponía duro, ¿no? El Señor también tenía de las suyas, ¿no? Dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, no la gente que acababa de llegar, que no sabía de qué iba la película, sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto que acabo de decir, esta enseñanza os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de vosotros que no creen, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Yo me pregunto, ¿Jesús estaba dando esa enseñanza para ofender a alguien? ¿Para qué estaba dando esa enseñanza? ¿Qué era lo que quería compartir? Quería una transformación en la gente. Quería que no fueran persiguiendo el pan que se pudre dentro de 3 días. Querían que fueran persiguiendo el camino eterno. Querían que fueran persiguiendo en lo que tú te esfuerzas hoy y tiene un fruto para siempre. Dejas un legado, dejas una marca. No sigas corriendo como el conejo con la zanahoria colgada en una caña, ¿no? ¿Habéis visto ese vídeo? El Señor estaba queriendo transformar el caminar de la gente. Sin embargo, la reacción de su gente era decir, me he ofendido. Estoy ofendidito. ¿No? ¿Y sabes qué pasa? Que las iglesias tristemente están llenas de gente que se ofende muy fácilmente. Hablamos de la generación de cristal y le echamos la culpa a la gente que nace después del 2000. Pero yo te digo que en todos los trabajos que he estado he encontrado de todo a todas las edades. Y es que nos estamos mal acostumbrando a ser de cristal. No me digan, no me miren, no me huelan, no me acerquen, no me. Y el Señor estaba enseñando otra cosa. Entrega, sacrificio, amor por los demás. Que tienen hambre y tú estás cansadito. Bueno, darle de comer a 15.000 personas. No va en nosotros. No va de nosotros. Está bien, tú tienes una necesidad, el Señor te la cumple. El Señor está atento a todos los detalles. El Señor nos ama, no es un sátiro, no, Él está atento a todo. Pero Él no quiere vivir toda la vida satisfaciendo necesidades puntuales. Él quiere que nosotros podamos aprender cuáles son las claves del reino de los cielos. Y cuando Él nos la enseñe, querida iglesia, más que vida, mi voluntad, mi consejo, mi cariño, es que no seamos de los ofendiditos, que nos demos la vuelta. ¿Sabes por qué? Porque el mundo entero está lleno de iglesias que predican de los panes y los peces. Pero ya no hay tantas iglesias que prediquen del seguir al Señor negándose a sí mismo. ¿Y sabes qué? Un cristianismo sin negarse a sí mismo no es cristianismo. No es bonito, no tiene marketing, no lo pondrán en Instagram. Pero es así. No es cristianismo. Es multitudes, porque hay multitudes, multitudes siguiendo al Señor para recibir el pan y luego cada uno a lo suyo. Y luego a vivir su vida y luego a mostrar qué tipo de testimonio. Y la gente va diciendo, no, los cristianos son unos desgraciados y yo muchas veces les tengo que dar la razón porque hay cada uno. ¿Qué es lo que estamos mostrando? ¿Qué es lo que estamos viviendo?
Hoy hemos venido muchos con necesidades y gloria a Dios porque el Señor interviene. Pero ¿qué es lo que hacemos después? Milagro, enseñanza, reacción. Y si yo pregunto al principio cuántos creemos en el Señor, muchos hemos levantado la mano. Yo ahora no voy a pedir que levantemos la mano, pero el mensaje de Jesús hoy es cuántos me siguen realmente, ¿no? Ahí dice, la carne para nada aprovecha. Y yo pregunto, ¿qué es eso? Porque yo cuando voy a un asado, la carne está tremenda, ¿no? Eso aprovecha para un montón, ¿no? ¿A qué llama Jesús la carne? Si nosotros vemos en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 26, lo leo yo, lo puedes apuntar, dice que manifiestas son las obras de la carne, que son, ojo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Y tú dices, qué cosas tan malas, yo no hago nunca nada de eso. Ahora va bajando un poco, aterrizándolo a nosotros, ¿no? Dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y aterriza un poco más, envidia, ¿no? Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Eso es la carne que para nada aprovecha. Y luego termina diciendo, 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, se han negado a sí mismos y me están siguiendo, ¿no? Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros y envidiándoos unos a otros. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que la carne para nada aprovecha y el Espíritu es lo que trae vida. Y eso suena muy bonito y muy abstracto, pero ¿cómo se aterriza eso en el día a día? En que cuando tú tengas que tomar una decisión, si lo que te está moviendo a hacer esa decisión es ira, si lo que te está moviendo a hacer esa decisión es un pleito, una enemistad, si lo que te está moviendo a hacer esa decisión es el dolor, tú estás tomando esa decisión en la carne. Y si tú tienes que tomar una decisión y lo que te mueve es el amor, lo que te mueve es la paz, lo que te mueve es la templanza, es la gracia, tú te estás moviendo en el Espíritu. Entonces tú tienes que filtrar las decisiones que tú tomas y preguntar, ¿esta decisión está en la carne o en el Espíritu? Y puedes tomar la decisión que quieras porque Dios te ha hecho libre. Pero ya te está avisando que las decisiones que tomes en la carne para nada aprovechan. Tú tienes que saber la que quieres decidir. Pero Jesús no estaba queriendo ofender. Jesús estaba queriendo dejar la verdad clara y tú eligieras lo que quieres hacer con esa verdad, ¿no? Por eso muchos son los llamados y pocos los escogidos. No porque el Señor no quiera escoger, sino porque vienen multitudes al Señor, pero no todos están dispuestos a negarse a sí mismos y cargar la cruz, ¿no? Vamos a cerrar el capítulo en Juan capítulo 6, versículo 66, ¿no? Desde entonces, desde esa enseñanza, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Eso es triste. De alguna manera es un filtro, es como en la carrera, ¿no? Yo siempre decía que en primero de carrera meten un filtro, se sacan al 80% de la gente que no, que no sobrevive y luego los que quedan son los que deberían de sacarse la carrera, ¿no? De alguna manera parece que hay un filtro. No en el milagro, el Señor atiende a todo, es como una urgencia, ¿no? Pero hay una enseñanza y la enseñanza es la misma. No es adaptada. No, como tú eres de cristal te la voy a poner más suave, no. Las iglesias se están dedicando a esto tristemente, pero el mensaje no se cambia. El mensaje es el mismo. Y claro que hay muchísimas bendiciones para hablar de la palabra, hay de todo, ¿eh? Hoy está la cosa dura, pero no significa que todas las palabras sean así. El tema es que nosotros tenemos que reaccionar bien, sea cual sea la palabra. Y lo que te está avisando es, mira, tú eres libre de hacer lo que quieras, pero ten cuidado, porque la carne para nada aprovecha.
Entonces, ante este acontecimiento tan triste en el que muchos de los discípulos se habían vuelto atrás, ya no estaban caminando con el Señor, ya no iban a la iglesia, ya no querían saber nada. Versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Aquí no se retiene a nadie, ¿eh? Cada uno que elija. ¿Queréis acaso iros vosotros también? Y le respondió Simón Pedro, que de vez en cuando hacía cosas buenas, ¿no? Dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí sucede algo maravilloso y es que él dice, verdad, dicho Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta declaración, sobre esta verdad, edificaré mi iglesia, ¿no? Y ahí de alguna manera arranca eso de, oye, congregaros, estudiar al Señor, buscarlo, servirle, ¿no? Por eso Jesús constituyó la iglesia desde este mismo momento, para que camináramos juntos, no camináramos cada uno por nuestra cuenta, para que nos apoyáramos los unos a los otros, para que empujemos hacia adelante, ¿no? ¿Y sabes qué? Que ellos siguieron adelante. Después metieron la pata, se equivocaron, lo que quiera, pues todos lo hacemos. Pero ellos siguieron adelante. Y cuando hay una persona que persevera a pesar de que la situación está mal, cuando hay una persona que persevera a pesar de que la cosa está dura, aunque no entendamos nada, aunque no le veamos sentido, pero hay una persona que persevera, llega un momento en la historia en la que el Espíritu Santo desciende. Y ese mismo Pedro que había estado negando al Señor 3 veces, ahora se levanta y empieza a predicar y se convierte en 3.000 personas. Un Pedro que a pesar de haber negado, que a pesar de haber metido la pata, que a pesar, estaba ahí. Y yo no sé en tu historia, yo sé en la mía. Pero yo he pasado por baches donde estaba peor que Pedro, donde no entendía nada, donde todo era dura palabra es esta. No me digáis ya más nada, no quiero escuchar a nadie, dejarme en mi cueva, ¿no? Pero el Señor no nos quiere dejar ahí. Porque el Señor tiene un propósito para tu vida. El Señor tiene un propósito para mi vida. Y Él no estaba, el propósito no era satisfacer la necesidad que traían. Porque cuando ya se satisface se va. El Señor tiene una misión, ¿no? ¿Cuál es esa misión? Hacer discípulos. Hacer aprendices del Señor. No creyentes. Creyentes eran todos los que estaban en esa multitud. Y luego solo quedaron 12. Hacer discípulos, seguidores del Señor, ¿no? ¿Quiénes son los que siguen, no? El que hace las obras de mi Padre. En Juan capítulo 14, versículos 12 al 14, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y muchas veces, yo no sé tú, pero cuando leemos este versículo digo, no, digo, si Jesús resucitaba muertos, a mí qué me queda, ¿no? Soy un superhéroe. Digo, si tengo que hacer cosas mayores que esas, ¿no? Pero es que Jesús no solo hizo eso. ¿Sabes qué hizo Jesús también? Se humilló a sí mismo. ¿Sabes qué hizo Jesús también? Fue a la cruz por amor a ti. ¿Sabes qué hizo Jesús también? Puedo sacar una lista larguísima. Y dice el Señor que los que están en Él mayores cosas harán, pero nos quedamos solo con la parte de los milagros, ¿no? Iglesia, la enseñanza del Señor no cambia. Hay un orden, Dios satisface las necesidades, es un Dios bueno, es un Dios fiel, es un Dios que provee, pero no es su objetivo. Él no está esperando que venga la gente con las necesidades y ir repartiendo soluciones para todo el mundo y hasta el día siguiente. No, hay mucho trabajo por hacer. Hay mucha gente sufriendo. Hay mucha gente que necesita escuchar del Señor. Y para eso te quiere usar a ti y me quiere usar a mí. Y yo no sé cómo estás tú en este día. Sí sé cómo estoy yo. Pero sí sé que el Señor lo que hace es llamarnos. Y el Señor hoy te está llamando. ¿Tenemos necesidades? Vamos a tener un tiempo de orar por milagros. Vamos a tener tiempo de unción con aceite. La enseñanza no es mía. Está ahí en la palabra. Ya. La pregunta del millón es, ¿cuál va a ser tu reacción en esta mañana? ¿Qué vas a hacer con la palabra que has escuchado? ¿Vas a coger la puerta y le vas a dar la espalda al Señor? ¿O le vas a decir, Señor, aquí estoy?
Aunque sabes que a veces meto la pata, aunque sabes que me equivoco, aunque sabes que dudo a la hora de repartir el pan, aunque sabes que lo que quieras poner. Cuando yo he tenido mis peores rachas, yo siempre decía, Señor, no quiero orar. ya no quiero orar, ya no quiero hacer nada. Tú me sacas de aquí, ¿no? Pero yo me acuerdo y me sentía un poco como, ¿has visto cuando vas de la mano de tu padre y estás enfadado, ¿no? Y él te va llevando a algún lado y tú tienes esta cara, vas enfadado, ¿no? Pero no te suelta. Vas a agarrar. Y yo me sentía de alguna manera así, ¿no? Como, no quiero saber nada de ti, mira así de lejos, pero llévame. Bueno, el Señor nos quiere llevar, iglesia. Estamos en un tiempo de avance, estamos en un tiempo de crecimiento, estamos en un tiempo de transformación, pero va en este orden. Milagro, enseñanza, todo eso lo hace el Señor y ahora nuestra parte. Exactamente, como dicen por ahí atrás. Así que me gustaría que podamos ponernos en pie, que tengamos un tiempo de altar, que tengamos un tiempo de oración, donde no te tienes que enfocar en qué va a hacer el otro. Porque este mensaje Dios me lo ha dado a mí. Este mensaje Dios te lo ha dado a ti. Y ahí había una multitud que se había dado la vuelta y le había dado la espalda al Señor. Pero Jesús le preguntó a sus discípulos, y ahí estás tú y estoy yo. ¿Acaso te quieres ir tú también? ¿O quieres permanecer como Pedro? Señor, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde voy si solo tú me puedes llevar a la salvación? ¿A dónde voy si solo tú tienes las soluciones para mi vida? Si solo tú me puedes ayudar a ser alguien útil para bendecir a los demás. ¿A dónde? Y esa decisión es la que tú tienes que tomar en esta mañana. No sé las situaciones que estás atravesando. Alguna sé algo. Y reconozco que no siempre es fácil. Reconozco que no siempre es agradable estar atravesando situaciones. Pero te digo una cosa. Las dificultades en la vida las vas a tener con o sin el Señor. No sé si lo sabías, no sé si lo has experimentado, pero eso está. La vida tiene sus cosas. Son las reglas del juego. La pregunta es cómo quieres caminar la vida. ¿Quieres pasarte tus días, tu energía, tu esfuerzo en ese pan que dentro de 3 días tienes hambre otra vez? ¿Quieres pasarte la vida diciendo, no me digas estas cosas que me ofenden, que es duro lo que estás diciendo, ¿no? Háblame de prosperidad, háblame de otra cosa. ¿Quieres pasarte la vida caminando en un camino que no existe? Dios te deja. Puedes hacerlo. Yo no te lo recomiendo, pero puedes hacerlo. Y la otra opción es rendirnos al Señor.